el hermano Mingo leyó la porción bíblica, ¿verdad? De donde yo me voy a basar. Pero antes le confieso que cuando, hace 2 semanas atrás, yo le digo, como cada vez que me ponen esta encomienda de predicar, le digo, pues Dios, pues entonces, pues, cuando yo abro la Biblia, que esa porción que tú quieres que yo desarrolle, que yo interprete o que yo dé conforme a tu voluntad, que sea, Padre, que yo la pueda sentir en mi corazón, que esa. Entonces yo abro mi Biblia e inmediatamente, salió ahí en 2 de Crónicas 32, y a mí me gustó mucho. Inmediatamente que yo la leí, yo dije, wow, Señor, tan rápido esa porción, ese capítulo de la Biblia me gusta mucho, porque en el momento en que yo lo leí, yo empezaba a pensar en tantas y tantas cosas, y yo decía, wow, Señor, qué rico tú eres. Pero entonces cuando yo empecé a desarrollarla, empecé a escribir, yo dije, ay no, Señor, dame otra, y esa no, porque es para un culto de jóvenes, y si es para un culto de jóvenes, esto, a ellos como que no tiene nada que ver con la juventud. Esto es más bien como que para darle un culto de damas y caballeros, un culto de misiones. Y yo decía, bueno, Señor, dame otra, y esta yo la voy a dejar para después. Entonces empecé a buscar, yo decía, Señor, de la misma manera en que me diste esta, pues dame otra hora. Y empezaba a buscar, y hermano, y nada. Y al otro día volví a hacer lo mismo, y me parece que a Alberto, yo le dije, es que eso que Dios puso en mi corazón, que yo comencé a desarrollar, a mí no me parece que sea como que para un culto de jóvenes. Me parece más bien como que para un culto de damas y caballeros o para un culto de misiones. Pero Dios no me da nada más. Así que yo dije, bueno, pues entonces, eso es lo que yo voy a dar. Eso quiere decir, hermano, que en esta noche están las personas a quien Dios quiere hablarles. Sea joven, sea dama, caballero, niño. ¿Okay? Así que yo se lo voy a dar según Dios me lo dio. El hermano Mingo, como les dije, leyó en 2 de Crónicas 32. Yo le voy a pedir a todo el mundo que abra sus Biblias. No lo voy a volver a leer porque es largo, pero a medida que vaya hablando, voy a ir leyendo los versículos a los que voy a hacer referencia. Yo no le puse título, hermanos, yo no sabía qué título ponerle, así que usted se lo va a poner esta noche a medida que Dios vaya hablando a su vida. Usted decide qué título usted le va a poner, ¿ok? Cuando nosotros leemos 2 de Crónicas, en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, vemos que el enemigo está tirando los últimos cartuchos que le quedan. Él sabe que Dios viene pronto, entonces él está tirando con todo lo que puede, y más a los creyentes. Él está entreteniendo a la gente del mundo y buscando la manera de entrar y filtrarse en la vida de los creyentes. Y a muchas veces, hermanos, Dios permite que lleguen las pruebas, que lleguen los ataques del enemigo, porque Dios quiere que aprendamos a depender única y exclusivamente de Él. Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a confiar en sus promesas. A mí me gustó mucho el devocional, porque yo no le dije a Alberto de que yo iba a hablar, pero en ese devocional hablaba de todo, hablaba de los muros, y le decía, ves, todo lo que yo incluí. Ahora, ellos hablaron de derribar los muros, y yo les voy a hablar de levantar los muros, que va a ser distinto. Y a mí yo me reía el viernes pasado cuando la hermana Beatriz predicaba, porque ya cuando la hermana Beatriz estaba predicando, ya yo había desarrollado parte de lo que yo iba a hablar hoy, y mucho de lo que ella decía, yo lo había escrito ya en el mío, y yo decía, Señor, me estoy copiando, ¿qué está pasando? Y así que yo decía, bueno, pues yo lo voy a tomar entonces como una confirmación de que ese es el que tiene que ser. Y Dios permite, ¿verdad?, que nos vengan esas pruebas, que nos vengan esos ataques del enemigo, para que aprendamos a confiar en Él, a creer en Él, a creer en sus promesas. Y también, hermano, para que nosotros podamos entender que esa prueba, ese ataque del enemigo, todo va a depender de la actitud con la que yo la tome. Y eso fue lo que yo pude aprender aquí. La actitud cuenta mucho ante una prueba. ¿Qué actitud yo voy a tener? ¿Yo me voy a alejar de Dios cuando venga el primer ataque, cuando venga la prueba? ¿O yo me voy a acercar y me voy a aferrar más a Él? Mire, cuando usted lee el versículo 31, que no es lo que leyó el hermano Mingo, pero en el versículo 30, en el capítulo 31 de 2 de Crónicas, usted ve cómo
Ezequías había reorganizado el servicio de los levitas y de los sacerdotes. Ellos se santificaron, ellos traían las ofrendas a la casa de Jehová. Ellos habían quebrado y derribado todas las imágenes. O sea, ellos habían echado fuera todo aquello que a Dios no le agradaba. De hecho, en el capítulo 31, versículo 21 dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, que Ezequías todo lo que había hecho allí en ese lugar, lo había hecho de modo que a Dios le agradaba. Era agradable ante los ojos de Dios. Pero cuando el hermano Mingo leyó el capítulo 32, en ese primer versículo dice: después de estas cosas y después de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. ¿Sabe qué, hermano? Que esto nos está enseñando, hermano, que no porque nosotros estemos haciendo las cosas bien delante del Señor, porque estemos obedeciendo su palabra, no nos van a venir los ataques del enemigo. Porque fíjense cómo Ezequías había hecho todo delante del Señor correctamente y como lo mandaba su palabra, pero aún así el ataque del enemigo llegó. O sea que a nosotros esto no nos hace exentos. Esto no nos hace exentos, hermano. Y nosotros comenzamos a veces a hacer muchas preguntas a Dios cuando llegan las pruebas. Y comenzamos a decirle: Señor, pero si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo estoy haciendo todo lo que tú mandas, si yo estoy obedeciendo tu palabra, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Es más, hay otros que dicen: cuando yo no estaba en la iglesia las cosas me iban mejor, y ahora que estoy en la iglesia mira cómo yo estoy. ¿Es o no es? Pues mira, hermano, a veces sepa, hermano, que esto no nos va a ser exento de los ataques del enemigo. Al contrario, en ese primer versículo dice que acampaba contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. O sea que mientras más fuertes seamos, mientras más estemos cimentados en nuestra base en la palabra del Señor, más el enemigo va a querer atacarte. El enemigo va a estar la manera de buscar cómo entrar a tu vida. Te va a estar zarandeando, buscando en qué momento esas fortalezas comienzan a derribarse. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 2 y 3 dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. A veces, hermanos, nosotros vemos al enemigo venir. ¿Cuántas veces no lo hemos visto venir? Y no sabemos qué hacer. Aquí Ezequías nos está diciendo que tenemos que cegar las fuentes de agua. En otras palabras, Ezequías nos está diciendo que vamos a quitarle la provisión al enemigo. Porque si el enemigo no encuentra con qué saciarse, si el enemigo no encuentra con qué abastecerse, ¿qué es lo que él va a tener que hacer? Él va a tener que huir, él va a tener que irse. ¿Y cómo es que nosotros lo vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hacer escudriñando la palabra de Dios. Nosotros lo vamos a hacer ayunando y lo vamos a hacer orando. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas, estamos dejando sin provisión al enemigo. Él no va a tener por dónde agarrarnos y mucho menos se va a poder quedar, hermanos. Fíjate, bajando un poco el tono aquí, que en ese mismo versículo dice que él se reunió y que eso con lo que él se reunió le apoyaron. Cuando un miembro de tu familia, hermano, esté pasando por una prueba, cuando esté pasando por una situación, únanse y apóyense. Cuando un miembro de la iglesia o la iglesia misma esté pasando por una prueba, por una situación, la palabra nos dice: únanse y apóyense. Porque cuando dos o más se unen en una misma causa, cuando dos o más se unen en ayuno y en oración, le están cegando las fuentes de agua al enemigo, le están quitando la provisión y el enemigo se tiene que ir. Aleluya. En el versículo 5 dice: después, con ánimo resuelto
esto edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Hermanos, cuando venga la prueba, no se desanimen. Cuando venga la prueba, levántese, llénese de ánimo, comience a edificar los muros caídos, comience a levantar las torres. Aquí no estamos hablando de que voy a derribar los muros. No. Aquí estamos hablando de que voy a levantar torres. Voy a levantar muros, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Nehemías, pero el libro de Nehemías es hermoso. Dice que en una ocasión Nehemías pasó por una prueba y a Nehemías le había llegado una mala noticia. Y él dice que él lo que hizo fue que se sentó y lloró, que guardó duelo por unos días y que luego comenzó a clamar al Dios del cielo. Cuando venga tu prueba, hermano, sí, usted va a llorar. A lo mejor usted llora, pues claro, si somos seres humanos. Pero no se olvide de clamar al Dios del cielo. Ese libro de Nehemías, hermano, es un claro ejemplo de restauración. Mire, Nehemías fue utilizado por Dios de una manera muy especial para levantar los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Yo no sé si usted sabía que los muros son símbolos de protección. Entonces los muros se utilizaban para evitar la entrada del enemigo y para defender la ciudad desde allí. ¿Sabe, hermano? ¿Cuáles son los muros que protegen y que defienden a los hijos de Dios? La confianza en sus promesas, hermano, y también lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida cristiana. Entonces nosotros tenemos que aprender a escudriñar las escrituras. Nosotros tenemos que volver al ayuno y tenemos que volver a la oración. Aquí dice que Ezequías hizo muchas espadas y que hizo muchos escudos para poder combatir al enemigo. Pero ¿cuál es nuestra espada? La palabra del Señor. Y la fe es el escudo que nos va a proteger contra los ataques del enemigo. Entonces, hermanos, si el enemigo lo que busca es destruir tu matrimonio, pues tú vas y le dices no, porque yo creo que lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. Si el enemigo lo que quiere es meterse con tus hijos, tú vas a decir no, porque hay una promesa en la Biblia que dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Si el enemigo lo que quiere, hermano, es meterse con tus finanzas, pues mira, recuerda que la palabra dice que Dios proveerá tus necesidades según sus riquezas en gloria. Si el enemigo lo que quiere es hacerte daño, pues entonces tienes que recordar que hay una promesa que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero si el enemigo lo que quiere es que tú empieces a pensar cosas negativas en medio de la enfermedad, hay otra promesa también. La Biblia dice, hermano, se lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente cómo es que dice, pero dice, y yo traeré sanidad sobre ti y sanaré tus heridas. Algo así, por ahí, ¿ok? Hermano, si el enemigo lo que quiere es atemorizarte, recuerda la promesa que dice, y busqué yo a Jehová y él me escuchó. ¿Y qué es lo otro? Y él me escuchó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Hermano, las promesas de Jehová nunca fallan, nunca caducan. Él no se olvida de ellas. Tenemos que aprendernos todas las promesas que están en la Biblia, porque para cada cosa que nos pasa a nosotros hay una promesa, y por ahí es que tú vas a comenzar a atacar al enemigo. Pero si tú no lees Biblia, si tú no te aprendes lo que dice la Biblia, ¿qué tú vas a decirle? Todo el tiempo más que te reprendo, te reprendo, te reprendo. ¿Cómo lo vas a reprender, hermano? Entonces, tenemos que restaurar los muros caídos. Hay que pelear con la palabra de Dios. Esa va a ser nuestra espada. Y con nuestro escudo, que va a ser la fe en todas las promesas que Él nos ha hecho. Los versículos 6 y 8 dicen: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías
rey de Judá. Hermano, esfuérzate, anímate, no tengas miedo de lo que pueda hacerte el enemigo, no tengas miedo de lo que tú piensas que puede sobrevenir ante ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios es más grande que tus problemas. Dios puede hacer lo imposible. De hecho, en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios pelea nuestras batallas. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada porque va a ser Dios quien va a obrar a favor nuestro. Pero hay otra cosa interesante dentro de estos versículos. Y es que aquí también podemos aprender que cuando un miembro de la familia, un miembro de la iglesia o la iglesia misma esté pasando por una prueba, debemos de alentarle, debemos de animarle, debemos de levantarle las manos y decirle, mira, este no es el final, hasta aquí tú no has llegado, todavía queda más camino por recorrer. Hermanos, debemos de alentarle y de animarle, así como hizo Ezequías con el pueblo. Debemos recordarle que Dios es poderoso, de manera que tengan confianza en Él. Gloria a Dios, aleluya. Los versículos 9 al 19 los voy a leer salteados, solamente lo más importante. El 9 dice, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo. Y en el versículo 16 dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. El 18 dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos, hermanos? Ellos estaban tratando de intimidar al pueblo. Estaban tratando de atemorizarlos. Ellos estaban blasfemando contra el Dios del cielo. Ellos estaban queriendo hacer ver que el Dios al que ellos le estaban sirviendo no podía compararse en ninguna manera con el rey, con todos esos dioses a quienes ellos ya habían derrotado. Ellos querían confundir al pueblo. Ellos querían atemorizarlos. ¿Sabe qué, hermano? Que en medio de la prueba que tú estás pasando, el enemigo te va a querer intimidar. El enemigo va a querer que tú sientas miedo, que tú te pongas a pensar en lo que pueda o no pasarte. El enemigo te va a querer confundir. De hecho, hermano, te digo ahora que va a haber personas que se te van a acercar y que te van a decir que pierdes el tiempo pidiéndole a Dios que restaure tu matrimonio, que pierdes el tiempo pidiéndole a Dios que restaure tu familia. Se va a acercar gente a ti a decirte que tú pierdes el tiempo pidiendo a Dios por un empleo, que tú pierdes el tiempo pidiendo a Dios por tus hijos, pidiendo a Dios que quite tus aflicciones, tus problemas. Pero hermano, si tú sabes dónde tú estás parado, si tú sabes el Dios al que tú le has servido, eso a ti no te va a mover ni un pelo. Al contrario, hermano, se va a levantar y va a comenzar a pelear la batalla de la fe. Aleluya. Y va a comenzar a recordar cada una de las promesas que Dios tiene para su vida. Te vas a levantar, vas a pelear y vas a seguir creyendo en todo lo que Dios te ha dicho, porque hay una palabra bien bonita en 1 Corintios 19:20 que es que dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén,
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, hermano, créele a Dios. Créele en sus promesas. Porque tu familia te puede fallar. La iglesia te puede fallar. Tus amigos te pueden fallar. Pero Dios nunca te va a fallar, hermano. Créele a Dios. Versículos 20 y 23, ya estoy terminando, dice, del 20 al 23 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Sabe qué, hermano? Ezequías pudo haberse molestado con Dios. Ezequías se pudo haber puesto rebelde. Él pudo haber dicho: bueno, como yo hice todas las cosas bien delante de la presencia del Señor y Él permitió que llegara el ataque del enemigo, pues me alejo de Él, me olvido de Él. Pero Ezequías no hizo eso. Ezequías, al contrario, él lo que hizo fue que buscó a Dios, que clamó a Él, se acercó mucho más a Él, hermano. Y cuando yo leía eso, y yo escribía eso, yo me acordaba tanto de mi papá. Yo me acordaba tanto de Él, porque yo veía, hermano, cuando a Él le dieron la noticia de que la enfermedad estaba ya a las puertas nuevamente, y a Él, por lo menos en apariencia, lo que yo vi, en el reflejo de lo que Él me hizo ver, Él estaba feliz. Él seguía adorando a Dios y con más fuerza. Y a veces yo entraba al cuarto del hospital cuando yo lo veía allí y yo lo veía adorando a Dios. Y yo por dentro, yo había desarrollado cierto coraje, porque yo decía: ay, Señor, después que nosotros hemos testificado tanto de la sanidad que tú hayas hecho con mi papá, ahora mi papá está en esta situación, pero mi papá eso no lo estaba pensando, mi papá eso no le importaba, mi papá lo que hacía era que él alababa a Dios, y tú entrabas al cuarto y tú le escuchabas diciendo: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y tú entrabas al cuarto en otra ocasión y él estaba cantando himnos a Dios. Hermano, Él me dio una lección. Él me dio una lección. Y es que yo no puedo alabar a Dios solamente cuando las cosas me van bien. Yo tengo que alabar a Dios en todo momento, sin importar las circunstancias. Él pudo haberse enojado, Él pudo haber dicho: bueno, ya olvídate de esto, yo no creo en Dios, porque es que yo testifiqué tanto y tanto y tanto para nada. Pero Él no se enojó, hermano. Él siguió ahí fiel, Él siguió ahí firme, y en ningún momento Él flaqueó ni dijo: ay, yo me voy a morir. No, Él siguió confiando en las promesas de Dios hasta el último día de su vida. Mire, hermano, a veces nos alejamos de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. Nos atribulamos, hermanos, porque es que no entendemos el porqué de las cosas. Decimos: Señor, tanta gente a mi alrededor que no te sirve, tanta gente a mi alrededor que son hipócritas aún dentro de la iglesia, pero a ellos no les pasa nada, esto me tiene que pasar a mí. Y nos atribulamos y nos molestamos, hermanos. Pero, hermanos, no se aleje de Dios. Santo. En los momentos más difíciles es cuando más nosotros debemos buscar de Él. Hay que comenzar a orar, hay que comenzar a clamar, porque quizá usted esté derribado, pero usted no está destruido, aleluya. Entonces, Ezequías clamó a Dios y Dios le respondió. Si tú clamas a Dios, Dios te va a responder, hermano. La palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios, aleluya. Mire, ese rey que quiso conquistarlo se tuvo que ir avergonzado a su tierra. Que ese enemigo se vaya de tu vida avergonzado, porque aún en medio de la prueba tú le fuiste fiel a Dios. Que se vaya avergonzado, hermano. Pero Él se va a estar riendo de ti si tan pronto te envía el ataque, tú flaqueaste y tú
contra Dios. Que se vaya avergonzado, porque Él va a ver que aun cuando tú no tienes tus chavitos en el bolsillo para pagar la casa, para pagar el hijo de cosas, tú te has mantenido fiel a Dios y tú sigues alabándole. Que se vaya avergonzado para que Él vea que cuando te viene la enfermedad, no por eso tú te alejaste de Él y tú seguiste alabando a Dios. Que se vaya avergonzado cuando Él vea que se ha metido con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, pero que tú te has mantenido fiel. Él se va a tener que ir avergonzado. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mire, fue derrotado y el pueblo no tuvo que hacer nada, tal y como Dios se lo había prometido. Tú no tienes que hacer nada, hermano, fuera de lo que es orar, ayunar y clamar a Dios. El resto lo va a hacer ese Dios del cielo. Tal vez, hermanos, aquí hay muchas personas rodeadas por asirios, rodeados de problemas, rodeados de situaciones, rodeados de angustia, hermano. Pero ¿sabes qué? Mantén tu confianza en Dios. Mantén tu confianza en Dios, porque Él va a pelear tu batalla y Él te va a librar del lazo del cazador. Solamente hay que confiar en Él. Pero una cosa, hermano, así como aquí me dice que el pueblo fue agradecido con Dios, nosotros también debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos con Él. ¿Y cómo somos agradecidos con Dios? Guardando su palabra y obedeciéndole en todo, hermano. No le podemos buscar, o no debemos buscarle solamente cuando estemos en dificultades. Tenemos que buscar el hermano, no importando las circunstancias. A Dios le complace ver corazones agradecidos. A Dios le complace ver corazones que no dependen de lo que está sucediendo alrededor para decidir si hoy le alabo o no le alabo. Dios quiere corazones agradecidos, corazones que no se alejen de Él cuando las cosas no van como uno quiere, hermano. Pero sobre todas las cosas, deja que Dios siga peleando por tus hijos, deja que Dios siga peleando por tu familia, deja que Dios siga peleando por tus finanzas. Aprende a vivir confiado en las promesas de Dios. Porque para terminar, hermano, ya se terminó. A veces Dios nos envía pruebas, pero hermano, no necesariamente es para ver cuán fiel tú eres, porque es que Él sabe lo que tú das. Él sabe cuán fiel tú eres o cuán fiel tú no eres. Él a veces envía pruebas, hermano. Las pruebas, las que te está enviando ahora mismo, me atrevo a decir, hermano, que esa prueba que te está enviando es para fortalecer tu fe y para que aprendas y crezcas en medio de esa prueba que tú estás pasando. Mantente fiel, porque esa fidelidad Dios la va a recompensar. Que Dios les bendiga.